Vicepresidenta, lo decíamos, se trata de solventar una deuda histórica con las familias salvadoreñas. Desgraciadamente han padecido muchísimo nuestra población jubilada y hay que decirlo, con pensiones de hambre, porque una pensión de $200 para muchas familias representa eso, vicepresidenta. Por supuesto, y sobre todo cuando ya tú llegaste a una edad en donde ya diste toda tu fuerza de trabajo, ya la diste, tu juventud, y básicamente, ahí sí, miren, los mejores años de tu vida los dejaste haciendo una actividad laboral, y luego cuando tú ya deberías de poder retirarte para gozar de todas esas cosas que tal vez no hiciste porque estabas trabajando y porque tenías que cumplir con una empresa, con una entidad de gobierno, con tu negocio incluso, ya te retiras, es normal, el cuerpo se enferma a unas edades y simplemente ya no tenés para poder seguir viviendo de manera digna, y en el mejor de los casos tenés una familia que te respalda y tus hijos pueden ayudar a mantenerte, pero también creo yo de que la mayoría de personas que han trabajado, que han sido pilares en sus hogares, de repente al verse con la situación al revés, también es algo que impacta en tu autoestima y en tu manera de vivir. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con esta reforma, y sí hemos tenido una discusión bien interesante también, hemos escuchado a la parte laboral, a los empleados. Nunca, desde 1996 hasta todas las 16 reformas que tuvo esta ley del sistema de ahorro de pensiones, que es la famosa SAP, nunca se había llevado a los representantes sindicales de ningún sector. O sea, porque aquí estamos hablando que de ningún sector, de la parte sindical, de la parte laboral de los empleados, nunca se había llevado y se le había pedido su opinión sobre algo tan importante como el ahorro para sus pensiones. Entonces siempre se tomaban las decisiones entre los diputados, la empresa privada, los famosos tanques de pensamiento y las administradoras. Entonces realmente el gobierno obviamente era cómplice de todo esto, porque al final las AFPs, el dinero de las AFPs funcionaba para financiar directamente el gasto público. Entonces desde ahí poco a poco se vino desfinanciando el fondo de ahorro de pensiones. Y también creo que algo muy, muy cierto es que de los 12.000 millones con los que se empezó este fondo, solo hay 2.000. Impresionante. De los cuales, o sea, estamos desfinanciados a un 80%, de los cuales obviamente la mayoría de dinero, es que yo lo que creo que es difícil de entender, pero así es, así funciona, es que ni siquiera es que los 2.000 millones están en el banco o están en efectivo, billete sobre billete en una bóveda. No, al contrario, están invertidos en diversos títulos, valores de toda índole para poder generar una rentabilidad y una ganancia. O sea, la situación hoy por hoy es crítica, y la situación ha venido cada vez más crítica desde que todos empezaron cada gobierno, ni siquiera puedo decirte uno solo, pero desde 1998 que esto entró en vigencia, cada gobierno ha venido metiéndole mano al ahorro de pensiones. Entonces necesitamos pagar deuda pública, metámosle mano al ahorro de pensiones. Necesitamos financiar algún proyecto estatal de otra índole, metámosle al ahorro de pensiones. Y tanto fue que nos hicieron creer, y esto es algo que nos compartió el presidente Bukele, que nos hicieron creer a todos, incluido él en su momento cuando todavía no era presidente, que era siempre necesario meter mano del ahorro de pensiones para poder pagar las obligaciones del Estado. Él llega a la presidencia y una de sus promesas de campaña, de hecho, fue precisamente, está en el Plan Cuscatlán, reformar el sistema de pensiones. Y fue bien interesante. Por allá de 2018, si alguien se pone a buscar, y sobre todo ahorita que o andamos buscando o andan por ahí incisivos en este tema, por allá de 2018 el presidente dio unas declaraciones y dijo: nosotros vamos a buscar hacer una reforma de pensiones que en primer lugar beneficie a los pensionados, que en un segundo lejano lugar beneficie al Estado, porque él todavía pensaba que esto iba a ser necesario. Y en un tercer lugar, que sea un sistema más justo para todos. Y entonces él mismo dice: yo me di cuenta, ya siendo presidente, que no es necesario, que podemos pagar la deuda pública haciendo otro montón de operaciones
fiscales y financieras que no necesitan tocar el ahorro de pensiones. Lo que sí es necesario es poder poner este dinero a trabajar para que se vaya generando y autofinanciando el mismo sistema. Esto sí forma parte de la lógica del sistema. Ya no tenemos un sistema de reparto desde 1998. Entre los análisis que se hicieron, ojo, esta reforma se lleva preparando 3 años. No es una pesar reforma, de la pandemia, a pesar de la todas las pandemia, a pesar de crisis. todo. Si recuerdan, a finales de en 2020 se solicitó por el Ejecutivo que se subiera la pensión. Antes la pensión era de $207, la mínima, y esa subió a 304 a partir de 2021. Es el primer incremento, digamos, que se da en el gobierno del presidente Bukele, y luego ahora vamos a llevar la pensión mínima a 400. O sea que estamos hablando que en 3 años y medio de gobierno se ha aumentado un 100%, porque entramos y la base era 207, ahora va a quedar de 304. Entonces, perdón, de 400. Entonces realmente es un 97%, o sea, casi un 100% de aumento a la pensión. Y esto también hay que hacer los números, y es que más o menos el 70% de la clase trabajadora, o sea, de todos los que trabajamos, están en el sector privado y ganan el salario mínimo. Entonces, si una persona se jubila con sueldo de salario mínimo, estamos hablando que su cuenta de ahorro individual de ahorro para pensiones ha engordado poco, digamos, se ha ahorrado poco. Y por eso las pensiones, hay mucha gente que antes de que se pusiera una base, tenían pensiones incluso de $100, de $90. Entonces, la gente obviamente prefería no irse, no pensionarse y seguir trabajando. Nosotros hemos visto casos de gente de 80 años que todavía está trabajando, pero que no se pueden jubilar porque probablemente todavía están manteniendo hijos, o todavía están pagando casa, o todavía tienen obligaciones que tienen que hacerle frente, y obviamente eso no les permite tener una vida tranquila. Es importante mencionar que si no lo podemos llamar que fue un hurto a los ahorros de los salvadoreños, porque haya sido poco, ese gran 70% con un ahorro mínimo, o los que tienen más ahorro, si no lo podemos llamar hurto, pero sí ha sido un manejo abusivo el que han hecho los gobiernos pasados de esas pensiones. Por supuesto, y lo cierto es que es un tema bastante especializado. Es incluso complicado leer la ley sin que las personas indicadas te vayan ayudando. Cuando nosotros iniciamos todo este análisis, lo más importante fue sentarse antes y entender de qué estábamos hablando, porque yo creo también de que todos nosotros, nosotros quizás yo, por ejemplo, sí, yo tengo claro que yo ahorro sobre la AFP, o sea, yo ahorro en una AFP y más o menos entiendo cómo funciona, porque luego hay unas fórmulas que son de verdad complicadas. Pero, por ejemplo, quien viene del sistema de INPEP tiene claro cómo funcionaba INPEP, pero muy difícil entender cómo se hace el traslape hacia las AFPs. Antes, el INPEP, tú te jubilabas según tu salario básico regulador. Y ahora con el sistema de pensiones, desde hace 26 años, o sea, ni siquiera ahorita, con el ahorro de pensiones, tú tenés una cuenta individual de ahorro para pensiones. De ese 15% que te quitan, un 7.25 va para tu cuenta, luego se va dividiendo, etcétera, etcétera. Y el 1.9 es lo que hoy por hoy es la comisión. Que hubo un pleito en la comisión ad hoc que decía el diputado del FMLN que no era cierto, que era el 0.875. No, o sea, al final ellos agarran un solo paquete del 1.9, que es el seguro, más la comisión neta, más lo del seguro. Entonces, suma 1.9 y esa es su ganancia. Y luego ellos reinvierten ese mismo dinero en sus mismas empresas. Estoy hablando de las administradoras de pensiones. Entonces, en ningún momento acá tratamos de decir que ellos por sí mismos tienen la responsabilidad, porque esto era un juego hablado. El gobierno concesionó de manera unilateral la administración de las pensiones de todos los salvadoreños que cotizan, y ellos dijeron, bueno, buen negocio,
hagámoslo. Y luego la regulación, entre ellos sí se negociaba, es lo que quiero decir. Y hay unos números ahí en la ley, por ejemplo, que no son reales, por ejemplo, de que en la cuenta de ahorro para pensiones, en la individual iba a tener un 11% de rentabilidad. Eso no es cierto, eso era algo programático que iba a llegar a 2050, o sea, no hemos llegado. Lo que nosotros proponemos en esta nueva ley es que pasemos del 8.1 que está vigente en este momento al 9% de ahorro y, por ejemplo, también aumentar la rentabilidad de las cuentas es importante. O sea, ese dinero se tiene que poner a trabajar para que pueda aumentar la rentabilidad y de esa manera quede una mejor pensión. Entonces, es un tema bien complicado, pero la verdad es que en 2017 creo yo que fue la peor de todas las reformas. Hay dos reformas ahí bien interesantes. La 100, la del decreto 100, la famosa decreto 100, que es donde se pasan y se crean los famosos optados. Y ahí es cuando se crean las VIP. Ahí se legalizan las VIP. Vicepresidenta, ¿me permite ir a la pausa? Por Y al supuesto. regresar me lo explica, por favor, más ampliamente. Sin duda que todos los salvadoreños queremos conocer al respecto. Pausa y volvemos. Mientras miles y miles y miles de trabajadores salvadoreños que han dejado su vida trabajando, como usted ya lo señalaba, vicepresidenta, estaban recibiendo $200 de pensión. $200 para una persona ya con años que tiene que comprar medicamentos porque teníamos un sistema de salud público paupérrimo, que tenían que esforzarse por brindar una educación a hijos, nietos, porque el sistema escolar era paupérrimo. También, sí. y toda la gran historia que podemos contar de las condiciones de país que teníamos. Mientras una gran mayoría de salvadoreños ganando $200 de pensión mínima, trabajando con enfermedades terminales, porque conocemos las historias, otros con pensiones VIP. Sí. Y usted me lo iba a explicar antes de la pausa. Sí, cuando nosotros empieza todo el análisis del ahorro para pensiones y la nueva ley, la propuesta de la nueva ley, oh sorpresa, hay 684, porque eso es, el sistema ahorita tiene más o menos 200,000 pensionados. De esos 200,000 pensionados, 684, o sea, vean qué número tan pequeño, sobre el universo de pensionados. Y cotizamos más o menos 1.2 millones de cotizantes activos, pero entre las dos administradoras hay más o menos 3 millones de personas afiliadas, pero entre eso hay que diferenciar quién está activo trabajando, quién ya se pensionó, etcétera, etcétera. Y hay solo 684 pensiones que son altísimas, o sea, de $3,100 en adelante, o sea, 4,500, 5,000, 6,000, 7,000, etcétera. Entonces, se agrupan y se hace un análisis sobre estas. Dentro de todas las 16 reformas que se hicieron está la del famoso decreto 100. En este decreto dan la posibilidad para crear una categoría que ellos llamaron dentro del decreto los optados. O sea, era gente que había cotizado en el INPEP y que podían pasarse a las AFPs, pero con un sistema, por eso creo que le llamaron optados, con un sistema en donde ellos mismos se iban a jubilar con un 80, un 90 y unos casi que el 100% de su salario. Así, por ejemplo, personas que, acuérdense que en el INPEP uno se jubilaba con base salario básico regulador, que era tu último salario. Entonces, gente que había ganado, por ejemplo, $4,500 en ese momento, se jubilaba con $4,000. Eso no le pasa a nadie dentro del sistema de ahorro para pensiones, porque no es la lógica del sistema. Tu salario no tiene nada que ver para el cálculo de tu pensión, es tu cuenta individual de pensiones. Entonces, pasan estos y de repente nos vemos en la situación en la que obviamente a esta gente su ahorro para pensiones, su cuenta individual de pensiones, ya se acabó. Porque tienen años ya jubilados, son personas que trabajaron sobre todo en los 70s, 80s, 90s y se jubilaron a principios de los 2000s. Entonces, segunda mitad de los 2000s, digamos, segunda década de los 2000s. Entonces, ya se acabó su cuenta y este dinero
lo estamos pagando a cargo de la cuenta de garantía solidaria. Eso quiere decir la cuenta que nos pertenece a todos. Porque todos nosotros, los que cotizamos, ponemos, o sea, se pone una parte, un porcentaje se va para nuestra cuenta individual, otro porcentaje se va a la cuenta de garantía solidaria y en este momento otro porcentaje se va directamente a la comisión y al seguro, que se junta y es el famoso 1.9. Entonces, el presidente y todo el equipo redactor de esta ley dicen, momento, o sea, básicamente el Estado está subsidiando a esta gente. Son casi $7 millones al año de subsidio a 684 personas. Ojo, que si estos 7 millones fueran el subsidio de las 200,000 pensiones, tendría más sentido. Pero no, estamos financiando solamente a 684 personas. Entonces, por eso mismo es que en la ley se ve la necesidad de, vamos a poner un piso, 304, para los 3 tipos de pensiones que existen, que es la de vejez, subsistencia invalidez y sobrevivencia, y se pone un techo. Un piso de $400. $304 porque se toman en cuenta los 3 tipos de pensiones. De acuerdo. Que se dan por diferentes motivos. Pero después se le aplica el 30%, a todas las pensiones se les va a aplicar el 30% de aumento. Sí. Entonces ahí es cuando la de 304.17 sube a 395.42 y en el artículo, el famoso 98 de la ley, dice, si su pensión está entre 390 y más de 390 y menos de 400, su pensión se acerca a 400. Porque van a haber varios escenarios, o sea, yo lo que quiero que todos entendamos acá también, y yo sé que es complicado porque ha sido complicado para nosotros también, es que esto de las pensiones es un universo y cada caso es distinto. Entonces lo que tratamos de poner son las reglas generales que se van a aplicar a un universo, a distintos universos de personas, porque por ejemplo tu pensión puede estar de, qué sé yo, 307 en este momento, o 309, entonces te va a subir a 397.25 o 396.75 y así. Igual va a acercarse a $400. Entonces al final, por ese mismo cálculo es que no se deja que la pensión mínima es de 400, porque a todas se les aplica el 30%. De acuerdo. Entonces ahí es cuando sube. Y vimos que el universo, si el 70% de los cotizantes está en el lugar de los 304 y 684 nada más están en este otro lugar que además está siendo financiado por la cuenta de garantía solidaria, hombre, por un tema moral, por un tema incluso cristianos si son cristianos, y por un tema social, de justicia social, ya no podemos seguirlo pagando. Y cuando nos dicen, ¿y de dónde van a financiar el 30% que se van a aumentar a todas las pensiones? Pues de no financiar pensiones VIP, de quitarles un 0.9% a la ganancia, a la comisión de las AFPs y sumarlo obviamente a la cuenta de garantía solidaria, de mejorar la rentabilidad de cada una de las pensiones, y porque subimos del 8.1 al 9%, o sea, subimos otro 0.9%, y también el hecho de que se prohíbe, en esta ley ya queda claro, o sea, se prohíbe que de los fondos de pensiones se pague deuda pública, se pague cualquier obligación del Estado. Es decir, el presidente de la República, él mismo se está poniendo una cadena y está diciendo, ni mi gobierno, ni los siguientes gobiernos vamos a poder tocar las pensiones de los salvadoreños. Y sobre todo porque ahora yo creo que ya ponemos el tema en la mesa, es decir, nos habían dicho todo este tiempo y los salvadoreños que estaban al tanto de esto, todos decían, no, tienen que hacer eso porque nos habían creado la necesidad. Habían creado este mito de que si no se tomaba el dinero del ahorro de pensiones para pagar la deuda pública y para aquellos que estén como más en el tema para comprarse tejiletes, entonces no se podía financiar. El Estado no iba a salir, íbamos a quebrar. No es cierto. Lo más interesante de todo es que todos esos analistas que han andado ahí diciendo que sí, que tenemos que hacer esta reforma, que si no lo hacemos así, nos han mentido, pero de una manera espectacular. Y por lo mismo de que es un tema complicado. Yo creo que de alguna manera todos nosotros, o sea, quien no trabaja en pensiones
Es muy difícil que se dé cuenta de la letra pequeña del contrato. Y al final también la conversación no se hacía de frente a los salvadoreños. Ayer yo leía un tweet de una persona que siempre me ha generado un poquito de gracia, pero ayer decía, yo no veo que estén discutiendo, yo veo que solamente llevan a los sindicatos a hablar y a decir las bendiciones que trae esta nueva ley. Y yo digo, es que forma parte del proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, escuchar a la gente. Porque ya luego que tú escuchaste, se sistematizan todas estas comentarios, opiniones, recomendaciones, etcétera, que llegan a darnos, y esto es lo que se discute al final. Pero obviamente necesitamos darle el micrófono a la gente trabajadora, a la clase trabajadora, o sea, los sindicalistas. Necesitamos. ¿Por qué lo hacemos con sindicalistas? Miren, porque son la parte de la población que está organizada, pero representan a estos sectores. Han llegado de todo tipo de sectores. De hecho, hoy por la tarde recibimos a Unidad Sindical. ¿Y por qué es importante recibirlos? Porque ellos aglutinan aproximadamente 250 sindicatos entre federaciones y confederaciones de todo el país, de todas las ramas posibles. Entonces, necesitamos escuchar qué opinan estas personas. Vicepresidenta, todos sabemos que en las administraciones del Partido Arena fue cuando se privatizó no solo las pensiones. ¿Por qué viene el FMLN y con una complicidad total continúa con este tema, específicamente en las pensiones? Y voy a hablar de Mauricio Funes, que desde un micrófono televisivo insistía e insistía que se estaban robando las pensiones de los salvadoreños, que las pensiones eran de hambre, pero no hizo después nada. Ya no. O sea, estuvo 5 años y no hizo nada. ¿Qué pasó? Pues mire, tendríamos que preguntarle directamente a Mauricio Funes qué fue lo que pasó. Obviamente el señor no nos va a dar una respuesta cuerda, pero yo creo que todos cayeron en el juego. Todos cayeron en el juego de tenemos que agarrar del dinero de las pensiones. Y existe esta cosa muy salvadoreña, creo yo, de después vamos a resolver. Y ya nunca resolvieron. Entonces, ese es el problema. Pero además, obviamente, se robaron el dinero. O sea, ¿de dónde agarras 307 millones de dólares de la cuenta de los salvadoreños y te la llevas y te la perdés y te la tomás y te la fumás? O sea, muy difícil, pues. Entonces, todos ellos, toda esta gente cayó en este juego y lo aprendieron a jugar rápido. Por un lado, los de Arena lo crearon y los del FMLN lo aprendieron rápido, o sea, con una barbaridad. Lo perfeccionaron con todo este montón de parches. Porque después se hicieron amigos. Hay una anécdota, bueno, no, es una historia bien triste que pasa el día de noviembre 28 de 2017, que es cuando se aprueba el famoso decreto, el último decreto, que es el que baja al 29% las pensiones y habilita que se retire el 25% del ahorro. Entonces, de hecho, Lorena Peña era la presidenta de la comisión cuando se estaba viendo todo esto y una persona que ahora es diputada era la asesora. Entonces, de la bancada esa, de la bancada del FMLN, era asesora de la Asamblea y era asesora de esa comisión. Entonces, ellos, por un lado, tenían a un diputado del FMLN hablando con todo el movimiento sindical y diciéndoles, compañeros, ahora sí, este es el momento, hay que empezar la lucha, tenemos que arreciar, nos van a robar las pensiones, tenemos que salir a la calle y vamos, para generar disturbio social. Entonces todos obviamente dicen, momento, nuestras pensiones, tenemos que salir a la calle, la lucha continúa, hay que salir. Y van. Vámonos a la Asamblea, hay que cercar a los diputados estos, no pueden salir de ahí si no es posible. Y todo van. ¿Dónde estaban los diputados? En las oficinas de la ANEP. Porque ahí se habían reunido para realmente hablar sobre ahí en la San Benito, para realmente hablar sobre la reforma de pensión que se iba a hacer. ¿Quiénes estaban en la mesa? Los diputados, Arena, FMLN, los señores de la ANEP, en esa no me acuerdo si estaba Fusades o no estaba Fusades, y los señores de las administradoras de pensiones. Entonces ya luego hay unos videos ahí donde están discutiendo ahí en el salón de comisiones y tal y cual, y Lorena en su momento dice, hemos logrado el 25%, el retiro del 25%. ¿Pero por qué?
Porque al final, y cuando yo lo digo, no lo digo con mala intención, es que fue la manzana envenenada. Para que nadie hablara de todo lo demás, sacaron un distractor, y el distractor era quien cumpla estos requisitos, quien tenga, los hombres que tengan más de 42 años y 10 años de cotizar, las mujeres que tengan 10 años de cotizar pueden ir a ver cuánto tienen en su cuenta individual de pensiones, y lo que no dice es vayan a desfinanciar su ahorro para pensiones en un 25% que además lo van a retirar. Porque ojo, en ese momento el gran problema era que había una necesidad de aumentar la edad de retiro. Nadie se iba, o sea, no podían aumentar la edad de retiro porque ahí sí les quemaban la asamblea. Pero entonces hacen esta idea que en ese momento fue maravillosa para ellos, pero fue un distractor porque dicen, retire el 25%, si usted quiere, hasta el 25%, y si usted retira el 25%, lo puede pagar de dos maneras. Lo regresa en efectivo más la rentabilidad, o sea que en ese momento la rentabilidad es más o menos un interés del 4% sobre el dinero que usted retiró, anual, cuéntelo, anual. Entonces 4% sobre ese interés, sobre esa rentabilidad, o páguelo con trabajo y trabaje 5 años más. ¿Qué están haciendo? En el fondo, ¿qué están haciendo? Aumentando la edad de retiro sin que usted se dé cuenta. Porque usted dice, me llevo el dinero, perfecto, tengo que pagar cosas. Y yo eso lo entiendo, créanme que yo lo entiendo. O sea, como ustedes también debo casa, debo cuentas, debo cosas. Entonces, tengo que pagar esto. Y la idea era desfinanciar su ahorro de pensiones. O no tengo trabajo, tengo una tarjeta de crédito que tengo que pagar la casa, tengo que pagar la matrícula de los niños, tengo que pagar infinidad de cosas. Y todo es válido. Pero lo que yo les quiero decir es que se aprovecharon de la necesidad real que existe para sacar al final lo que ellos querían. Entonces nosotros, y la mentira fue así, nosotros les vamos a dar el 25%, usted no aumentamos la edad de retiro, pero si usted lo saca, trabaja 5 años más, porque muy pocos salvadoreños realmente van a regresar el dinero en efectivo. Pero si usted lo regresa, igual, súper bien, no trabaja los 5 años, pero lo tiene que regresar. O sea, usted se está generando otra deuda, porque ese dinero no lo va a regresar así nomás, lo va a regresar más el 4%. Bueno, creo que todo lo que usted nos ha explicado, creo que los salvadoreños ya lo sabíamos. Usted nos lo ha explicado de manera muy clara, muy técnica, vicepresidenta, y qué triste el pasado que hemos tenido todos los salvadoreños. Vamos a ir a la pausa y al regresar hablaremos de lo que podría convertirse en el presente, en el futuro, muchos dicen en un regalo para los salvadoreños, para las familias, para toda esa población que desea jubilarse, pero desea jubilarse de manera digna y que se lo merece. Pausa. ¿Qué viene con esta propuesta? Ya dijimos, con esta propuesta que emana desde el Ejecutivo del presidente de la República, Nayib Bukele, que ha recibido en Casa Presidencial, porque no solo ustedes en la Asamblea, sino que hemos visto cómo las puertas de Casa Presidencial se han abierto, cómo el presidente se ha sentado con la clase trabajadora. De hecho, yo he tenido en esta entrevista a varios representantes que nos han dicho jamás nos había recibido un presidente como lo ha hecho el presidente Bukele y coincide, para escucharnos, para por fin dejarnos hablar y saber qué pensamos los que estamos a punto de jubilarnos. ¿Qué viene con esto que podría convertirse en una realidad muy pronto, diputada? Bueno, lo primero, y yo creo que lo que todos van a ver reflejado en su mes a mes, incluidas las personas que ya están pensionadas por vejez. Su pensión mínima va a aumentar a $400 y esto es importantísimo para un montón de salvadoreños, para el 70%, entre el 70 y 80% de los que cotizan al sistema se van a ver beneficiados
con estos $400. Todos los demás que cotizan también se van a ver beneficiados y, por ejemplo, pero hay aquí un pero. Quien ha retirado su 25% siempre se va a ver beneficiado, pero en menor cuantía de porcentaje de lo que las personas que no han retirado su dinero se verán beneficiadas. Es decir, por ejemplo, un caso típico en el que usted retiró el 25%, no ha pagado absolutamente nada, no ha trabajado todavía más tiempo como para que se le descuente de ese 25%, y su situación está así en ese momento, se va a jubilar el próximo año, por decirle algo, su pensión va a aumentar, pero se le va a descontar lo que usted sacó, se le va a descontar de ese aumento. O sea, no va a aumentar en un 30% como todas las demás pensiones, sino más o menos un 5%. Luego, todas las pensiones existentes y futuras aumentarán un 30% sobre el cálculo de la pensión de vejez. Esto es bien importante. No, los que ya retiraron el saldo del 25% menos no tendrán que devolverlo. Se va a descontar del bono que, digamos, todos van a tener. No se pagará, también la edad de jubilación la mantenemos. Esto es bien importante. Todas las pensiones van a aumentar. ¿Fue el expresidente Saca quien incrementó la edad de retiro? No Hubo una lo administración recuerdo. en estos 30 años, pero sí hubo una administración que aumentó la edad de las personas. Sí, yo no lo recuerdo. ¿Y cómo vamos a...? El patrono sí va a pagar 1% más, que se va a dividir entre la cuenta individual de pensiones y la cuenta de garantía solidaria. El empleado va a mantener su mismo porcentaje de cotización, no lo estamos subiendo. Las AFPs van a recibir menos en comisión y eso va, por supuesto, lo que no reciban las AFPs va directamente al Fondo de Garantía Solidaria, a la cuenta de garantía solidaria. La rentabilidad de los ahorros para pensiones va a subir y esto es importante. Y sobre todo, la ley deja claro que nadie va a volver a meter mano del ahorro de los trabajadores para financiar la deuda pública, y esto ya nos da una tranquilidad a todos de aquí en adelante. También se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que será básicamente el contralor, como una defensoría de pensiones que va a trabajar para que esta ley se cumpla de la manera en la que estamos hablando, y sobre todo, por supuesto, el hecho de que yo creo que lo más importante de esta ley es que por primera vez, ojo, las pensiones solo habían tenido reducciones desde 1996 hasta ahora. Esta es la primera vez que todas las pensiones van a subir en un 30%. Y de esto nadie está hablando. Entonces, al menos la oposición no puede decir que esto no es verdad. Nunca se habían subido las pensiones, desde 1996 hasta ahora. La subió el presidente Bukele cuando entró, que subió la pensión mínima. Y ahora vuelve a subir esa pensión mínima porque queda de 400. Pero todas las pensiones, si usted tiene 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, su pensión también va a subir en un 30%. Y esta ley tiene el piso y el techo. Se eliminan las pensiones VIP. Estas pensiones pasan directamente a ganar $3,000 como máximo. Y lo otro que es importante es que la carga impositiva dentro del salario, como está ahora, voy a poner un ejemplo rápido, si hay una persona que gana $20,000, por ejemplo, esa persona solamente se le calcula el porcentaje de aporte a la AFP hasta $7,500. No sobre 20,000. Esto ya no va a ser así. Si usted gana $20,000, se le va a calcular su aporte a pensiones sobre los $20,000 que gana. Eso también no solo va a aumentar su cuenta individual de ahorro para pensiones, sino también va a aumentar la cuenta de garantía solidaria. Vicepresidenta, permítame una pausa. Hay información en vivo, un accidente de tránsito, carretera Comalapa. Es la periodista Fiorentina Campos quien nos brinda todos los detalles. Adelante, Fiorentina. Gracias, Fiorentina, por tu reporte. Por favor, tómelo en consideración. Ya nos daba toda la información, Fiorentina. Vicepresidenta, disculpe la interrupción. Entonces, se desaparece, se aumenta $400 la mínima y desaparecen las VIP. ¿Podríamos tener esta reforma en este 2022? Sí, perdón, primero que nada, de verdad espero que las personas que han sido víctimas de este accidente
se encuentren bien y sobre todo que ojalá no haya pérdida de vida. Primero Dios. Perdón. Sí, estamos trabajando para poder tener un dictamen la próxima semana y que pueda pasar al Pleno. Sin embargo, es una ley complicada. La visión, el plan, digamos, es que lo tengamos para este año, la reforma aprobada para que el presidente pueda ya seguir con todo el proceso de ley, de formación de ley, y que esa, ¿por qué? Y esto tiene un porqué, no solamente porque estamos corriendo y nos surge, no, momento. Toda la gente, una vez aprobada esta ley, va a ver el 30% de aumento de su pensión reflejado. Entonces sí nos interesa que salga rápido para que en enero las personas que están jubiladas o que se jubilaron este año puedan ver ese aumento del 30% ya reflejado en su cheque de enero. Entonces es importante. Es importante pensar en esas personas que reciben $300 mensuales O para menos. lograr subsistir o menos, que tienen que mantener a sus familias, que tienen que empezar el año con temas de gastos escolares y una serie de temas que puedan recibir esos $100 lo más pronto posible extra. Pausa, volvemos para despedir. Vicepresidenta, ha sido un año intenso, con muchísimo trabajo desde la Asamblea Legislativa y hay que decirlo, el presidente de la República, el Ejecutivo, el Gobierno no habría logrado muchos de los pasos, mucha de esta transformación, si no fuera con los votos de la Asamblea Legislativa. Bueno, hay que aclarar, con los votos de la fracción de Nuevas Ideas, porque lo que hemos visto por parte de la oposición es eso, una oposición a todas las solicitudes que puedan llegar al Pleno Legislativo. En los últimos 5 minutos que me quedan de entrevista, quisiera que habláramos de todas las deudas que se han saldado en este año. Hay muchísimas. Imagínense, iniciando desde lo que a mí personalmente me toca, que es un trabajo de la primera dama también, el hecho de poner al frente de toda la toma de decisiones a nivel político, a nivel ejecutivo también, a la primera infancia, para poder empezar desde el principio. O sea, no tendríamos, de verdad, no tendríamos el problema de violencia social con tantos jóvenes dentro de las pandillas si nosotros nos hubiésemos puesto a trabajar en la primera infancia, a invertir en las familias de El Salvador, a invertir, a apoyar a las mujeres que son madres para que no se sientan solas. Entonces, si nosotros no hubiésemos hecho este trabajo antes, nosotros no estaríamos con 60,000 pandilleros adentro de las cárceles en este momento a espera de proceso. O sea, de verdad, casi firmado, esto no estaría pasando, pero no importa, ya no podemos llorar sobre eso, tenemos que trabajar por todos los niños y niñas que ya están aquí y por los que vienen. Entonces, para generar un El Salvador que sea realmente un buen lugar para nacer y un buen lugar para venir a vivir. Entonces, crecer juntos es uno de los grandes retos de este año, de hecho ya en enero entra en vigencia. También todo el tema de los avances en educación, los avances en salud. Yo sé que cuando nosotros hablamos y decimos estamos invirtiendo tanto en salud, pero usted si ayer fue a una consulta, sea el seguro o sea a cualquier hospital nacional, dice, es un trabajo estructural que hay que hacer, son más de 30 años de olvido los que estamos tratando de sacar adelante, así que téngannos paciencia, pero de que estamos trabajando para esto. La gobernabilidad es súper importante, pero también al mismo tiempo la capacidad de ejecución, toda la infraestructura nacional, toda la infraestructura de calles, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, que hacen que la logística del país, que la exportación, que la importación se vea beneficiada, el hecho de beneficiar la economía y que incluso podamos tener la confianza de la empresa privada y de las inversiones extranjeras para que vengan al país, pero también las inversiones nacionales para que se queden y no se vayan, eso también es importante. O sea, nosotros hemos tomado conciencia de que no podemos seguir siendo un país que privatiza la ganancia y socialice la deuda. Entonces, desde ahí es que se está trabajando para decir, ok, todos estamos en este barco, si nosotros no trabajamos juntos, nos vamos a hundir. Y yo creo que nadie se puede dar el lujo de que su barco se hunda porque esta es nuestra casa. La diáspora, nuestros hermanos cercanos que sin voto. duda han tenido un buen año. El voto en el exterior, la aprobación del voto en el exterior era una deuda de verdad histórica.
no solamente porque se había visto a la diáspora solo como remeseros, o sea, que nos mantengan aquí pero no pueden tomar decisiones, y eso está realmente muy mal, es un punto de discriminación bien, bien terrible. Incluso en esta nueva ley de pensiones se abre ya una disposición clara donde dice que se harán distintos ahorros para pensiones, planes de ahorros para pensiones para los salvadoreños en la diáspora, que obviamente van a poder ahorrar en el país donde viven, donde residen, pero también acá, y por qué no, por cualquier cosa, poder ayudar a sus familias, el hecho de tenerlos ya reconocidos como salvadoreños, porque lo son, porque tienen derecho. Y no solamente el voto electrónico para la diáspora va a ser importante también para nosotros como salvadoreños, porque eventualmente podemos ir migrando hacia esa forma de votar mucho más cómoda. Todo el tema de seguridad, yo creo que es lo más importante de este año. Todas las vidas que se han salvado. No, todas las vidas que se han salvado, todas las personas que pueden dar fe, que no lo digo yo, que pueden dar fe de que no están pagando renta, que hoy en Navidad, que han tenido sus ganancias reales estos últimos meses, desde marzo para acá, han empezado a tener, sobre todo, perder el miedo, que han perdido el miedo de hablar con su vecino, que pueden entrar a su casa, que pueden salir a la calle. O sea, solo el fin de semana pasado, el domingo, había un concierto en el Centro Histórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Salvador, perdonen, de la OCES, 8,000 personas sentadas viendo ahí el concierto en la Plaza Barrios, en el Centro Histórico. No hay día que el Centro Histórico en la noche no esté lleno, está lleno Santa Tecla, está lleno El Salvador del Mundo. La gente está saliendo a disfrutar del espacio público, están llenos los teatros, están llenos los museos. En la colonia Altavista se entregaron miles de juguetes. Estaba la misma madre del presidente de la República entregando juguetes. Así es. En Altavista. En Altavista. El hecho de que las comunidades que se llamaban zonas rojas, de mala manera, ya no sean zonas rojas, sino que cada vez se va respirando un poco más de tranquilidad, y la gente está bien agradecida por eso. Pero nada de esto sería posible si no hay un plan claro, que es el Plan Control Territorial, un plan de acción claro del presidente, una ejecución clara, miles de agentes de seguridad y de militares en la calle exponiendo su vida para que los salvadoreños podamos estar seguros. Los ministros de Seguridad y Defensa, de verdad, son personas que yo creo que no han dormido en todo el año, pero ahí están al pie del cañón, y por supuesto un presidente que tenga clara cuál es la visión, y una asamblea que está para respaldar, porque nuestra obligación es cumplir la Constitución y trabajar por El Salvador. No tenemos otra obligación. Gracias. También mencionar a Lorena Romero, que es también responsable de todos estos programas, del programa MAR, compartiendo sonrisas, que están llevando juguetes a niños de todo El Salvador. Es momento de compartir, y qué mejor que compartir juguetes y sonrisas con los niños. Vicepresidenta, siempre es un gusto tenerla con nosotros. Le deseo desde ya una bendecida Navidad al lado de sus seres más amados, y por supuesto un 2023 con muchísimo trabajo, y que este trabajo sea, por favor, en beneficio de todas las familias salvadoreñas. Muchas gracias por la invitación, y yo de verdad les deseo muchas bendiciones, que pasen felices fiestas, y sobre todo darles la seguridad de que vamos a entregarles una ley de pensiones que de verdad responda por los salvadoreños, que sea responsable y que garantice que nunca más se vuelva a meter mano en el dinero de los salvadoreños. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera concluimos nuestra entrevista. Hemos hablado ampliamente, Kelvin, Stephanie, del tema de pensiones. Perdón, Kelvin y Nelson. Un tema, es que don Aurelio me los tapaba por ahí, lo vamos a mover para que no nos tape a los compañeros que no los veíamos. Un tema de pensiones que ha sido muy esperado, ya lo decíamos, y que como punto central debemos de recordar que es una pensión mínima de $400, se acaban las pensiones VIP. El gobierno no podrá meter mano a los fondos de sus ahorros, de los míos, de los que han realizado nuestros padres, nuestros abuelos, y que les pertenecen a ellos. Así que eso ha sido nuestra entrevista de hoy. Gracias, Marisol, también a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa por ese análisis que han hecho en torno a la reforma.